Hola, ¿cómo están todos? Yo espero que muy bien. Yo soy Isaac Sarabia, egresado de la carrera de Medicina y actualmente me encuentro formando parte de un equipo médico encargado de buscar casos sospechosos de COVID-19. Hago este video por la preocupación que tengo al ver que después de casi más de 5 meses que estamos viviendo esta pandemia, la población todavía no tiene claro cómo puede evitar, cómo puede prevenir la infección por este virus SARS-CoV-2, el cual produce la enfermedad COVID-19. En este video les voy a dar los pasos básicos y mínimos que deben seguir para evitarlo. Entonces, para empezar, quiero dejar claro dos cosas. Uno, este es el virus. Cuando el virus infecta, por ejemplo, pongamos que el virus infecta a 100 personas. De esas 100 personas, solo 80 van a presentar síntomas leves o no van a presentar ningún síntoma. ¿A qué me refiero con síntomas leves? A tos, sobre todo tos seca, fiebre, dolor articular, muscular, lumbar, que es espalda baja, dolor de cabeza. Puede presentar pérdida del olfato, del gusto. Eso quiere decir que va a dejar de sentir los olores, va a dejar de sentir los sabores. Puede presentar malestar general o diarrea, náuseas, vómitos. Incluso se vieron situaciones de un rash cutáneo. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que puede presentar uno, dos o más síntomas, pero que al tercer, cuarto, quinto día ya habrá pasado la enfermedad, ya no tendrá ningún síntoma en la mayoría de los casos. Pero ¿qué pasa con el resto? De estas 100 personas, aproximadamente 15 presentarán síntomas moderados y 5 síntomas graves. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y estos dos últimos? Que también pueden presentar estos síntomas, pero los va a diferenciar dos cosas importantes. Uno, que es la disnea, es la dificultad para respirar. Y dos, la descompensación. Ustedes saben que la mayor cantidad de personas que serán afectadas con síntomas moderados o graves serán personas que tengan patologías de base, patologías debilitantes como ser hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, otras patologías cardíacas, insuficiencia renal, enfermedades que afecten al sistema inmunológico como ser el VIH-Sida o el uso de fármacos que nos lleven a estados de inmunosupresión, incluso la obesidad. Cualquiera de esas patologías pueden presentar una descompensación de la patología de base. Entonces estas dos situaciones son las que principalmente las diferencian de estas, pudiendo tener toda esta sintomatología. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos últimos dos necesitarán ser hospitalizados. Ahora, ¿para qué todo esto? Si recuerdan, esta es la curva de la que se hablaba tanto hace tiempo, que nos decían cumplan las medidas de bioseguridad, las recomendaciones para aplanar la curva. Pero ¿qué pasó? No se aplanó absolutamente nada y actualmente nos encontramos aproximadamente aquí, ingresando al pico más alto. ¿Y qué es lo que nos interesa de esta curva? Que tiene una correlación de una línea de tiempo que es desde el inicio de esta pandemia y otra que es el número de infectados. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, aumentaban el número de infectados. Ahora, nos encontramos en este punto, donde el número de infectados es alto. Nos mantendremos por un tiempo así, incluso subiendo un poco más el número de infectados antes de disminuir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Que los casos que presenten síntomas moderados o graves necesitarán una atención médica, un centro hospitalario, pero nuestro sistema de salud colapsó aproximadamente aquí, a un inicio de esta pandemia. Entonces, siempre que hablo de esto, no falta el que dice que en algún momento todos nos vamos a tener que enfermar. Y sí, tienes razón. Si las vacunas que ya se están poniendo a prueba no dan los resultados esperados, pues en algún momento todos vamos a tener que pasar esta enfermedad. Pero yo voy a preferir enfermar aquí, que mi familia se enferme aquí, que en el momento en el que estamos. Porque si llegaran a presentar síntomas moderados, síntomas graves, en este punto en el que nos encontramos no van a poder acceder a un servicio de salud. A diferencia de enfermarse en este punto, aumenta la posibilidad de poder acceder al sistema de salud, tener más tiempo para que las investigaciones que se están dando den nuevos tratamientos, ya que saben que no hay un tratamiento que pueda curar esta enfermedad comprobada científicamente. Aquí donde se creó toda esa información sin fundamento de tratamientos, de curas para esta enfermedad, proveniente de este 80% que al tener síntomas leves, los cuales iban a desaparecer al tercer o cuarto día, ya no presentará síntomas y se habrá curado de esta enfermedad.
Y es aquí donde empiezan los dichos de que tomé estas píldoras mágicas, el mate mágico o cualquier cosa que los curó de la enfermedad. No, ellos hubieran podido estar tomando agua o no tomar nada y de igual forma se hubieran curado, porque eso ya se estableció que el 80% solo cursará síntomas leves y se curará. ¿Y qué es lo que pasa al decirle a una persona que sí he tomado esta píldora que me ha curado de esta enfermedad? Que las personas van a dejar de cuidarse, van a dejar de tomar las medidas y entonces se van a infectar. Y esas personas tal vez no lleguen a ser las personas con síntomas leves, sino ser parte de este otro grupo donde la píldora que supuestamente curaba esta enfermedad no les va a hacer absolutamente nada porque no les hizo absolutamente nada a este grupo. Simplemente ellos se curaron porque tenían que curarse, porque eran parte de este 80%. No sé si me entienden hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo malo? Que el resto de personas que van a necesitar una hospitalización, al encontrarnos en esta parte de la curva donde todo está absolutamente colapsado, eso es lo que está causando tanta muerte en las personas, dando situaciones en las que no se pueden ni siquiera despedir de la forma más digna de sus seres queridos. ¿En serio es tan difícil que entiendan todo esto, la gravedad de esta enfermedad? ¿O vas a esperar que alguien de tu familia, algún ser querido, se enferme para que recién quieras empezar a cuidarte? Y tomar en cuenta que nos encontramos en este punto, de aquí en adelante los contagios van a ser masivos. Entonces tal vez tú me preguntarás, ¿pues hay alguna forma en la que yo puedo prevenir, yo puedo evitar el contagio, la infección? Yo te digo que sí, y te voy a dar ahora los pasos que debes seguir, que son simples y muchos se los estuve repitiendo desde un inicio. Empecemos con una pregunta. ¿Por qué este virus nos llevó a situaciones tan extremas como entrar a una cuarentena por tanto tiempo, siendo que otros virus muy similares a estos que ocurrieron en años pasados, como ser el SARS-CoV-1, el MERS, no se llegó a esta situación? Porque este virus tiene una gran propiedad que es su elevada transmisibilidad. Eso quiere decir que una persona infectada fácilmente puede infectar a otra que no lo está. Primer dato que quiero que tomen en cuenta, que para mí son este 80% el problema de toda esta enfermedad, porque continúan infectando hasta 10, incluso 14 días después del inicio de sus síntomas. Como a estas personas al tercer o cuarto día ya se les pasó sus síntomas, ellos salen a la calle diciendo sí, era un simple resfriado, pero no era un simple resfriado. Entonces estas personas al salir, ¿qué es lo que están haciendo? Transmitiendo el virus, están infectando a las personas con el virus. Y es por eso que tanto se repetía que si las personas presentaban sintomatología, entren en un aislamiento de por lo menos 14 días para evitar la propagación. Como las personas no entienden, pues salían y empezaron a transmitir, y es por eso que llegamos al punto en el que nos encontramos ahora. Entonces, primera cosa importante, que una persona que cursa síntomas leves puede seguir transmitiendo hasta 10 y 14 días desde que iniciaron sus síntomas. Y algo que ocurre con estos tres es que la totalidad de todos los infectados puede infectar incluso 2 días antes de los síntomas. Es por eso que tanto se recomendaba que si una persona entró en contacto con algún caso positivo para COVID-19, se aísle por lo menos 14 días para evitar que empiece a infectar incluso antes de saber que él se encontraba enfermo. Entonces, pongamos el caso de que esta persona esté infectada. Les dejaré un video mientras vaya hablando de cómo una persona va infectando cuando tose, cuando estornuda, y entenderán mejor lo que les hablo. Estas gotas respiratorias por las cuales se elimina el virus cuando una persona tose, estornuda, cuando habla, incluso cuando está exhalando el aire que respira, está cargada de virus. Y aquí la primera debilidad de este virus, que al ser pesados, estos tienen un alcance máximo de 1,5 metros a 2 metros. Entonces, si una persona se encuentra a menos de 1,5 metros de alguna otra persona que esté infectada, esta persona está propensa a contagiarse. ¿Cuál es la solución? Distanciamiento social de por lo menos 1,5 metros mínimo. Lo ideal sería 2 metros, pero mínimo 1,5 metros. Ahora, ¿cómo rápidamente ustedes pueden saber cuánto es 1,5 metros para que tengan la idea de qué distancia tener? Pongan los pies lo más próximo a una pared y den un paso largo y un paso normal. Entonces,
Ahora vean la distancia que hay desde el punto que iniciaron hasta donde se encuentran ahora. Eso es 1,5 metros. Si quieren saber cuánto es 2 metros, son 2 pasos largos aproximadamente. Entonces este es el primer punto y el más importante: distanciamiento social. Segunda cosa a tomar en cuenta: la protección, que llega a ser el barbijo. Cosas muy importantes que se puede hablar sobre esto. La gran mayoría utiliza este tipo de barbijo, que es el barbijo quirúrgico. Entonces, primero, la forma correcta de ponerse. Tiene un lado, como pueden ver, la mayoría tiene un lado azul y un lado claro. Entonces, el lado azul va hacia afuera, pero como vienen de diferentes colores, ¿cómo se dan cuenta qué lado va hacia afuera? Vean que en la parte central del barbijo tiene unos dobleces, los cuales tienen que revisar que se encuentren hacia abajo. Como pueden ver, estos se encuentran hacia abajo, entonces la manera correcta sería esta y no esta, porque los dobleces estarían hacia arriba. ¿Y cuál es la función? Que cualquier partícula que llegue, en este caso el virus, por acción de gravedad, caiga hacia el suelo sin tener ningún obstáculo, a diferencia que si lo usas al revés, estos generan como unos bolsillos en los cuales, si el virus llegara a esta parte, al caer por gravedad, entraría en estos bolsillos, los cuales serían fácilmente inhalables. Ahora, ¿cuál es la importancia de este barbijo? Es que la vida útil es de 2 horas. Eso no quiere decir que tendría que cambiar este barbijo cada 2 horas. Pero sabemos que la población no hace eso. Incluso veo barbijos que a simple vista tienen más de 100 horas y 7 lavadas, lo cual está muy mal y hay que ser claros. Una vez que termina la vida útil de este barbijo, ya no te sirve para nada, ya no te protege. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tampoco podemos ir comprando cada 2 horas un barbijo sabiendo el sobreprecio que tienen ahora. Una solución fácil es estos rollos de papel para cocina. Cuestan 7 bolivianos y te vienen como 100 rollos de papel. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Es tomar una hoja de estas, doblarlas en 4 y cuando uses el barbijo lo pongas. Y cuando uses el barbijo lo pongas en la parte de atrás. Y esto te da más capas de protección. Ahora, quiero ser claro con ustedes. Esto evita que tú puedas eliminar el virus hacia el exterior, pero lamentablemente no te protege porque al respirar igual el aire puede ingresar por los costados o por abajo y de igual forma si te encuentras próximo a una persona, infectarte. Entonces sigue siendo importante el primer punto: distanciamiento social. Pero también existen otro tipo de barbijos como ser este que es el KN95, que son muy buenos, pero ¿cuál es el problema? Que también tiene una vida media y normalmente sobrepasamos el tiempo de uso. Podemos hacer lo mismo en este caso de poner el papel en la parte interna de este barbijo. Y este es el que yo uso sobre todo en la parte hospitalaria cuando es necesario hacer algún tipo de procedimiento, pero por el precio que tiene es muy poco recomendable. Y ahora, ¿qué ocurre con esos cubrebocas que vienen en diferentes diseños que veo que una gran cantidad de personas lo usan? Están hechas de materiales que no te protegen. Entonces lo mínimo que podrías hacer es lo mismo que hicimos con el barbijo quirúrgico, poner el papel de cocina, pero ojo, eso no te está protegiendo a ti. Está protegiendo a los demás si tú estuvieras infectado. Y esto es muy útil saber, sobre todo si varias personas viven en una misma casa, ya que por situaciones económicas, y si una de esas personas se enfermaría al usar, pudiendo ser este barbijo quirúrgico o los cubrebocas junto con este papel de cocina, por lo menos evitaría transmitir el virus al resto de la familia. Ahora, será necesario estar cambiando cada 2-3 horas ese papel, pero tomen en cuenta que ese rollo cuesta como 7 bolivianos y te vienen 100 unidades, así que te da para mucho. Pero lo ideal siempre va a ser el distanciamiento social, mantener el 1,5 metros mínimo de distancia entre las personas. Listo, esa es la forma directa de transmisión del virus. Vamos a la segunda forma de transmisión, que es la indirecta. Ahora, una vez más, esta persona irresponsable que cursó con síntomas leves, al 5.º, 6.º día le da por salir a comprar cosas al supermercado. Entonces, como ya vimos, puede transmitir el virus. Entonces, todavía si sale con un barbijo quirúrgico sin ni siquiera una protección extra, cuando habla, cuando tose, cuando estornuda, lo que sea, puede ir eliminando el virus hacia las cosas. ¿Y qué pasa con una persona que va de compras y
por mucho de que esta persona ya se haya ido, va y toma alguno de esos productos. Entonces ese virus lo tendrá en las manos. Es la segunda cosa que quiero que tomen en cuenta, que cuando tú salgas a la calle no tengas miedo de tocar las cosas, no te vas a enfermar por tocar alguna cosa que esté contaminada, pero sí cuando lleves esa mano infectada a la boca, a la nariz o a los ojos. Entonces cuando salgas no te lleves la mano a la boca, a la nariz ni a los ojos. Y yo les entiendo. Justo cuando sabes que no tienes que hacer eso es cuando más te pica el ojo, cuando te pica la nariz y quieres hacerlo. Entonces, si no pudieras aguantarte, siempre tienes que llevar contigo esto. Es un atomizador que contiene alcohol al 70%, pero también se puede utilizar hipoclorito de sodio, que es lavandina, al 0,1%. En este punto es donde les quería enseñar cómo preparar estos desinfectantes que serán sus armas para destruir a este virus. Pero para no desenfocarnos voy a hacerlo al final. Ahora, ¿para qué van a utilizar esto? Estábamos hablando que lo van a utilizar si no aguantarían y quisieran tocar sobre todo la cara. Lo que no quiero es que cuando estén usando el barbijo vayan tocando esta parte para acomodarse. Solo tienen que tocar esta parte, no la parte externa porque está contaminada, y tampoco que cuando te saques la parte interna, porque si tu mano no está desinfectada, tú estás infectando la parte interna, ¿sí? Siempre que quieras tocar sobre todo la cara, utiliza primero alcohol para desinfectarte. Espera un momento y vuelve a ponerlo, ¿sí? Entonces recién puedes tocarlo. Lo ideal sería que no lo hagas. El mismo cuidado tienes que tener al utilizar tu celular. Lo ideal sería que no lo saques, pero si lo llevarías antes de tocarlo, desinféctate las manos. Entonces de esta forma estamos evitando que te puedas contagiar de forma indirecta. Consejos hasta aquí. Una vez que llegues a casa es regla nunca ingresar con los zapatos con los que estuviste afuera. Entonces tú debes dejar los zapatos en la puerta y tienes que tener esperándote dos chinelas detrás de la puerta. Lo primero que debes hacer es ingresar a casa y lavarte las manos con agua y con jabón. Lo importante es que sea durante 20 segundos sin omitir ninguna parte, ¿sí? Ahora, cosa a tomar en cuenta, cuando tú abres el grifo, ten en cuenta que tu mano estaba sucia antes de eso. Entonces, si tú por mucho de que te laves muy bien la mano, al querer cerrar el grifo, vas a volver a tocar algo que tocaste con la mano sucia, volviendo a ensuciar tu mano. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, es por eso que a pesar de haberte lavado las manos, siempre intenta utilizar una vez más el atomizador con el alcohol, ¿sí? Ahora, lo ideal es que te cambies de ropa y tomes un baño antes de hacer las cosas en casa, porque lo importante es mantener tu casa libre de este virus. Así puedes estar tranquilo en tu hogar. Siguiente consejo: cuando llegues a casa después de haber hecho las compras, evita meter las bolsas a la casa. Peor ir y dejarlos sobre alguna mesa o sobre algún lugar. Las bolsas no tienen que ingresar a la casa. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Si tienes la posibilidad de tener una mesa próxima a la puerta de ingreso de tu casa, sería lo ideal. Entonces vamos a utilizar para esto lavandina al 0,1%, que es hipoclorito de sodio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tienes una mesa y trazas una línea imaginaria en la mesa. En una parte de esta rocillas la lavandina. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ir sacando las cosas y todo lo que tenga caja, nos deshacemos de la caja a un inicio. Todo esto pudiendo aprovechar la misma bolsa. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Rociar todas las caras de lo que hayas comprado y dejas actuar durante al menos 1 minuto mientras tú te deshaces de las bolsas. Ahora, una vez que haya pasado 1 minuto, tú debes tener un trapo destinado para las cosas que hayas comprado. En este caso yo voy a usar esto. ¿Y qué es lo que hago? Voy a rociar de desinfectante este trapo y voy a empezar a limpiar cada una de las cosas que haya comprado, intentando ir siempre de la parte superior hacia abajo. Y pasamos al otro lado de la mesa. Lo mismo, empezamos por la parte superior y bajamos. Y listo, recién esto es lo que podrá ingresar a tu cocina. Como vieron, son cosas muy simples de hacer y es lo mínimo que se debería hacer para poder evitar la infección. Repasemos los puntos más importantes. 1. Las personas que presenten síntomas leves pueden contagiar de 10 a 14 días desde que iniciaron sus síntomas. Entonces, debes de cumplir los 14 días de aislamiento. 2. Lo más importante siempre va a ser el distanciamiento social.
de al menos 1,5 metros. Lo ideal sería 2 metros. 3. Si vas a usar un barbijo quirúrgico o un cubrebocas, intenta siempre tener un papel de cocina mínimamente detrás. Sobre todo si presentas infección, algo que me olvidaba. Una persona que esté infectada debe tener mínimamente una habitación propia y un baño propio para realizar el aislamiento de al menos 14 días. Recuerden que esto no evita a que tú te contagies. Lo que evitará que lo haga es el distanciamiento social. Siempre que llegues a casa, quitarse los zapatos, lavarse las manos al menos 20 segundos, cambiarse la ropa y bañarse. Siempre desinfectar las compras con lavandina al 1%, que es el hipoclorito de sodio, y nunca meter las bolsas a la casa. Como ven, estos pasos son muy básicos. Lo único que se necesita es un poco de organización para poder cumplirlos. Y si los cumplen, siéntanse tranquilos porque estás evitando las formas en las que te puedas infectar tú y tu familia. Entonces, todo esto debes aplicarlo tanto tú como todos los miembros de tu familia. Entonces yo te invito a que este video compartas con tus familiares, que por muy básico que parezca, créeme que las personas no lo están haciendo y a veces no lo hacen porque no saben. Entonces ayúdame a que esto llegue a la mayor cantidad de personas y así podemos ayudar un poco. Algo que no tenemos que olvidar es el estado de ánimo en el que estamos viviendo. Sabemos que todos estamos bajo un estrés por toda esta situación y lo mejor que podemos hacer es tener un ambiente feliz y tranquilo para poder sobrellevar toda esta situación. Y para mí algo muy pero muy importante es la alimentación y el ejercicio físico. Ambos ayudan a mejorar tu sistema inmunológico. Tú puedes buscar en Google alimentos que mejoran o que ayudan al sistema inmunológico y te darán una lista. Intenta de agregar todos esos a tu dieta, ya que en el peor de los casos, si tú contraes la enfermedad, tus defensas puedan hacer todo lo posible para no llegar a los estados más graves. Entonces ayúdame a que esta información llegue a la mayor cantidad de personas y les dejaré aquí el cuadro que les llevará al video donde les explico cómo preparar estos 2 desinfectantes que serán sus armas para destruir a este virus. Entonces los veo en el siguiente video.